reencuentro inesperado. El pueblo de Valle Sereno se extendía en un pequeño valle rodeado de montañas azules, con campos de cerezos que en primavera teñían el paisaje de un rosado casi mágico. Allí, en una casita de madera con un jardín lleno de margaritas, vivía Martín. Su familia, que llevaba generaciones en el pueblo, lo criaba con amor y enseñanzas sobre la simpleza de la vida. En la casa vecina, rodeada de altos pinos, vivía Lucía con sus padres y su gato de nombre Manchitas, quien siempre merodeaba por los tejados. El primer encuentro de Martín y Lucía ocurrió en una tarde de verano. Lucía, de 6 años, había construido un pequeño puesto improvisado junto a la plaza central, vendiendo ramos de flores que recogía de los campos. Martín, con la energía de un torbellino, jugaba con una cometa que había fabricado con su abuelo. El viento hizo de las suyas, y la cometa terminó enredada en el puesto de Lucía. «Oye, eso es mío», dijo Lucía, frunciendo el ceño mientras intentaba liberar las flores aplastadas. Martín, con la sonrisa que siempre desarmaba a todos, dijo entre risas: «Si las flores se rompieron, te daré otra cometa como disculpa». Ese fue el inicio de una amistad que no tardó en convertirse en el centro de sus días. Pasaban las tardes correteando por los senderos del bosque, construyendo cabañas en los árboles y buscando criaturas imaginarias en las corrientes del río. Aunque sus padres los regañaban por regresar siempre con la ropa sucia y los bolsillos llenos de piedras, los niños vivían felices en un mundo donde todo parecía posible. Lucía solía hablar sobre su deseo de bailar como las estrellas que veía en la televisión, mientras Martín soñaba con ser un explorador. Pero en sus corazones infantiles, ambos sabían que, sin importar qué sueños persiguieran, estarían juntos para siempre. Con los años, la relación entre Martín y Lucía creció como un árbol fuerte y robusto. Ahora adolescentes, sus personalidades comenzaban a diferenciarse. Lucía se convirtió en una joven llena de energía y pasión, destacándose en todas las actividades artísticas del colegio. Pintaba murales en las paredes del pueblo, tocaba canciones con su guitarra y soñaba con un futuro más allá del valle. Martín, por otro lado, era introspectivo y tranquilo. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo, escribiendo cuentos y poemas que rara vez mostraba a alguien. Su conexión con Lucía seguía siendo profunda, pero en ocasiones sentía que el brillo de sus sueños lo dejaba en la sombra. Una tarde, mientras paseaban junto al río, Lucía rompió el silencio. «Martín, ¿alguna vez te has preguntado cómo será la vida fuera de aquí? Hay tantas cosas que quiero ver, ciudades enormes, teatros llenos de luces, océanos interminables». Martín guardó silencio por unos segundos. Quería compartir su verdad, decirle que no podía imaginar la vida sin ella. Pero temía que sus palabras la ataran al pueblo. «Creo que el mundo estará mejor con alguien como tú allá afuera», respondió finalmente, tratando de disimular el nudo en su garganta. Lucía lo miró con una mezcla de emoción y tristeza. Quería que Martín compartiera sus sueños, pero sabía que él amaba la tranquilidad de Valle Sereno. En ese momento, ambos comprendieron que el tiempo los llevaría por caminos distintos, aunque ninguno estaba preparado para enfrentarlo. El día llegó antes de lo esperado. A los 18 años, Lucía recibió una carta de aceptación en una prestigiosa academia de arte en la capital. La emoción la envolvía, pero al mismo tiempo, una tristeza sutil la seguía como una sombra. Martín la ayudó a empacar su vida en una maleta, sus pinceles, cuadernos y pequeños recuerdos del pueblo. La noche antes de su partida, se encontraron en el viejo molino, su refugio desde la infancia. Allí, bajo un cielo lleno de estrellas, Lucía se recostó en el hombro de Martín. «¿Crees que todo será igual cuando vuelva?», preguntó ella, con un hilo de voz. Martín cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas que el mundo se detuviera. «Nada será igual, pero algunas cosas nunca cambian. Yo siempre estaré aquí». Cuando el autobús partió al amanecer, Martín se quedó de pie en la carretera hasta que las luces traseras desaparecieron en el horizonte. Lucía llegó a la ciudad con el corazón dividido. Por un lado, estaba deslumbrada por los colores,
los sonidos y la energía de su nueva vida. Por otro, extrañaba el silencio del valle y la voz tranquila de Martín. Se sumergió en su arte, aprendió nuevas técnicas, conoció a artistas de todo el mundo y empezó a exponer sus obras en pequeñas galerías. Cada pintura que creaba parecía llevar un fragmento de su hogar. Martín, mientras tanto, continuó su vida en el pueblo. Escribía cuentos inspirados en sus recuerdos con Lucía, caminaba junto al río y cuidaba la tienda familiar. Aunque intentaba llenar el vacío con palabras, su corazón se sentía incompleto. Las cartas entre ellos se hicieron menos frecuentes. No porque hubieran dejado de quererse, sino porque la distancia y las responsabilidades los consumían. Sin embargo, cada vez que Martín escribía una historia, en el fondo siempre esperaba que Lucía la leyera y la reconociera como un mensaje para ella. Un año después, cuando la Navidad se acercaba, Lucía decidió regresar al pueblo. Su carrera estaba en ascenso, pero algo faltaba. Al llegar, sintió que el tiempo no había pasado, las mismas casas, las mismas calles, el mismo aire frío que olía a chimeneas. Esa noche, en el festival navideño, sus ojos buscaron desesperadamente a Martín entre la multitud. Y cuando lo encontró, todo lo demás desapareció. Martín, con la misma sonrisa que siempre la había hecho sentir en casa, estaba allí. El abrazo que se dieron fue largo y cálido, como si intentaran recuperar todo el tiempo perdido. «Te extrañé», susurró Lucía. «Yo también», respondió Martín, sintiendo que por fin podía respirar de nuevo. Los días que siguieron al reencuentro fueron como un viaje en el tiempo. Lucía y Martín redescubrieron cada rincón del pueblo que habían compartido de niños, pero ahora con los ojos de adultos. Una mañana, caminaron hasta el molino, donde las paredes aún tenían las marcas de su infancia, dibujos de animales, nombres y frases que habían garabateado con carbón. Lucía rió al ver un viejo corazón con sus iniciales que Martín había trazado torpemente. «¿Esto lo hiciste tú?», preguntó, señalando las letras tambaleantes. Martín se rascó la nuca, avergonzado. «Era un experimento artístico, ¿funcionó?». «Claro que sí», respondió ella con una sonrisa que mezclaba nostalgia y ternura. Después visitaron el bosque donde solían construir cabañas. Aunque las ramas habían cedido al paso del tiempo, encontraron restos de las pequeñas fortalezas que habían erigido con entusiasmo infantil. Martín recogió un trozo de madera que todavía tenía grabada la palabra hogar. «Siempre pensé que estas cabañas eran nuestro refugio», dijo Martín, mirando el trozo de madera. «Pero ahora entiendo que eras tú quien hacía que se sintiera así». Lucía lo miró con los ojos brillantes, pero no respondió. En su lugar, le tomó la mano y lo condujo hacia el río. Allí, junto a las aguas que siempre los habían acompañado, pasaron horas recordando las historias que inventaban de niños, mundos llenos de dragones, princesas y exploradores. Cada anécdota parecía reforzar un lazo que nunca se había roto, solo se había adormecido con la distancia. Una noche, después del festival navideño, decidieron alejarse del bullicio para caminar hasta el mirador que daba al valle. La nieve cubría el suelo como un manto, y el aire frío les sonrojaba las mejillas. Cuando llegaron al mirador, el pueblo se veía como un cuadro pintado con luces y sombras. «Siempre me sentí segura aquí», dijo Lucía, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Como si nada malo pudiera pasar. Martín asintió, mirando hacia el horizonte. «Creo que ese es el encanto de este lugar. Nos cuida, de alguna forma». Hubo un silencio prolongado. Lucía, consciente de que tenía algo importante que decir, respiró hondo antes de hablar. «Martín, tengo que confesarte algo». Él la miró, atento, con los ojos llenos de curiosidad y algo de preocupación. «Durante este año lejos, siempre sentí que algo faltaba. Las luces de la ciudad son hermosas, y mi trabajo me llena, pero nunca encontré el mismo calor que tenía aquí». Lucía hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Oh, contigo». Martín, sorprendido, no supo qué decir al principio.
Sentía que el tiempo se detenía. Finalmente, con un tono suave, respondió: Yo nunca dejé de pensar en ti, Lucía. Siempre supe que algún día volverías, pero nunca quise imponerme en tus sueños. Solo quería que fueras feliz, aunque eso significara estar lejos de ti. Lucía no pudo contenerse más y lo abrazó con fuerza. Bajo la luz de la luna, ambos sintieron que las barreras que los habían separado se desmoronaban, y en su lugar nacía algo mucho más profundo. Inspirados por su reencuentro, Lucía y Martín decidieron emprender algo juntos, un pequeño taller en el pueblo que combinara sus talentos. Lucía propuso un espacio donde pudieran enseñar arte, organizar exposiciones y compartir las historias de Martín con los niños del pueblo. La idea los llenó de entusiasmo. Pasaron días planeando, buscando un lugar adecuado y dibujando bocetos de cómo sería el taller. Lucía se encargó de pintar murales en las paredes, mientras Martín escribía pequeños cuentos para decorar las ventanas. Juntos eligieron un nombre, El Refugio de las Estrellas, en honor a las noches que habían pasado soñando bajo el cielo estrellado. El taller se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para los habitantes del pueblo. Los niños venían a pintar y escuchar las historias de Martín, mientras los adultos admiraban las obras de Lucía. Poco a poco, el espacio se llenó de vida, colores y risas. A medida que se acercaba el año nuevo, Lucía recibió una oferta para exponer sus pinturas en una galería importante de la ciudad. Era una oportunidad que muchos artistas soñaban, pero que significaba volver a dejar el pueblo, y a Martín. La decisión la atormentaba. Una noche, mientras terminaba de pintar un mural en el taller, Martín apareció con 2 tazas de chocolate caliente. Sé que estás pensando en la oferta, dijo él, sin rodeos. Lucía asintió, bajando la mirada. Es una gran oportunidad, Martín. Pero, siento que si me voy, dejaré algo aún más importante. Martín se sentó a su lado, dejando la taza frente a ella. Quiero que sigas tus sueños, Lucía. No quiero ser el motivo por el que te quedes, pero tampoco quiero perderte otra vez. Lucía lo miró, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, entendió con claridad lo que quería. Mi sueño no es solo pintar, Martín. Es estar contigo. Aquí. Este lugar me inspira, pero tú eres la razón por la que quiero quedarme. Martín la abrazó, sintiendo un alivio indescriptible. En ese momento, supieron que estaban tomando la decisión correcta, no porque fuera fácil, sino porque era lo que sus corazones deseaban. Con la decisión tomada, Lucía rechazó la oferta de la galería y se comprometió a construir una vida en el pueblo. El taller prosperó, convirtiéndose en un espacio donde ambos podían compartir sus talentos y su amor con la comunidad. Martín comenzó a publicar sus cuentos, muchos de ellos ilustrados por Lucía. Cada historia era un tributo a los momentos que habían compartido, desde las aventuras de la infancia hasta el reencuentro que los había cambiado para siempre. En la Navidad siguiente, el pueblo organizó una gran fiesta en honor a Lucía y Martín. Bajo las luces del árbol de Navidad en la plaza, Lucía tomó la mano de Martín y le susurró: Gracias por esperarme. Él sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Siempre supimos que este era nuestro lugar. Esa noche, mientras los copos de nieve caían suavemente, comenzaron a soñar con los años que les quedaban por compartir, sabiendo que, en el amor, no había distancia ni tiempo que pudiera separarlos. Con el paso de los meses, Lucía y Martín comenzaron a establecer una rutina en su nueva vida compartida. Las mañanas eran para el taller, Lucía pintaba mientras Martín escribía en silencio a su lado. En las tardes, abrían las puertas para recibir a los niños y las familias del pueblo, quienes encontraban en el Refugio de las Estrellas un lugar para aprender, crear y soñar. Sin embargo, como en cualquier vida compartida, no todo era perfecto. Una tarde, mientras limpiaban pinceles tras una clase, Martín comentó en voz baja: A veces siento que no hago lo suficiente. Tú tienes un talento tan brillante. Yo solo cuento historias simples. Lucía dejó el pincel y lo miró con seriedad.
No vuelvas a decir eso, Martín. Tus historias inspiran a la gente. A mí me inspiran. Sin ellas, este lugar no sería lo que es. Aunque sus palabras eran sinceras, Martín seguía lidiando con una inseguridad que no siempre mostraba. En su interior, se preguntaba si estaba a la altura de Lucía, cuyo arte ganaba cada vez más reconocimiento en el pueblo y más allá. Una tarde fría de enero, mientras Lucía ordenaba papeles viejos en la casa de sus padres, encontró una caja con las cartas que Martín le había enviado durante el tiempo que estuvieron separados. Muchas de ellas no las había leído en su momento. La vorágine de la vida en la ciudad la había hecho posponerlas, y luego quedaron olvidadas. Se sentó en el suelo junto a la ventana y comenzó a leer. Cada carta era como un fragmento de Martín que había viajado en el tiempo, recuerdos de la infancia, reflexiones sobre el presente, y pequeños cuentos que le dedicaba. En una de ellas, escrita poco antes de su regreso, leyó algo que la dejó sin aliento. Lucía, siempre has sido mi estrella más brillante. Si alguna vez decides volver, no será porque el pueblo te necesita. Será porque yo te espero, como siempre lo he hecho. Esa noche, Lucía llevó las cartas al taller y se las entregó a Martín. Nunca te dije cuánto significaron para mí, dijo, con lágrimas en los ojos. Perdóname por no haberlas leído antes. Martín, sorprendido, tomó las cartas entre sus manos. No importa, Lucía. Lo único que importa es que estás aquí ahora. Un día, la tranquilidad del pueblo se vio alterada por la llegada de un hombre de la ciudad. Era un galerista que había conocido el trabajo de Lucía durante su estancia en la capital. Llegó con una oferta tentadora, una exposición en una de las galerías más prestigiosas del país. Lucía se sintió halagada, pero también insegura. Aceptar la oferta significaría pasar semanas en la ciudad, lejos de Martín y del taller que habían construido juntos. Es una gran oportunidad, dijo Martín cuando Lucía le contó. No quiero que la rechace solo por mí. Pero Lucía notó un matiz en su voz, una mezcla de apoyo y temor. Martín temía perderla de nuevo, aunque no lo decía en voz alta. Esa noche, mientras pintaba en el taller, Lucía reflexionó sobre lo que realmente quería. El peso de su pasado en la ciudad y el amor que ahora llenaba su presente la mantenían en una encrucijada. El pueblo fue azotado por una tormenta inesperada. La nieve cubrió los caminos, aislando a los habitantes y obligándolos a refugiarse en sus hogares. Durante esos días, Lucía y Martín quedaron atrapados en el taller. Lo que comenzó como un inconveniente se transformó en una oportunidad para conectarse aún más. Encendieron la chimenea, compartieron historias de su niñez y planearon nuevas ideas para el taller. Martín escribió un cuento sobre un viajero perdido en una tormenta, quien encontraba calor y esperanza en un faro iluminado. Cuando se lo leyó a Lucía, ella dijo: Ese faro me recuerda a ti. Siempre me has guiado, incluso cuando estaba lejos. Durante esos días de aislamiento, se dieron cuenta de que no necesitaban más que el uno al otro para sentirse completos. Cuando la tormenta pasó, el pueblo volvió lentamente a la normalidad. Lucía tomó una decisión importante: rechazar la oferta de la galería. En lugar de buscar reconocimiento en la ciudad, decidió invertir toda su energía en el taller y en el pueblo que la había visto crecer. Juntos, Lucía y Martín organizaron un gran evento comunitario en el Refugio de las Estrellas. Invitaron a artistas locales, escritores, y a los niños que habían asistido a sus clases. El evento fue un éxito, y esa noche, mientras las luces del taller brillaban en la oscuridad, Martín le propuso a Lucía un nuevo sueño: construir una familia juntos en el pueblo. Lucía, emocionada, aceptó sin dudar. No necesito nada más que esto, Martín. Este lugar, tus palabras, nuestro amor, todo es suficiente. Con los años, el taller se convirtió en un lugar emblemático del pueblo. Martín publicó varios libros de cuentos, muchos de ellos inspirados en sus vivencias con Lucía. Ella, por su parte, se dedicó a enseñar a las nuevas generaciones, ayudándolas a descubrir su talento artístico.
El amor de Lucía y Martín siguió creciendo, fortalecido por los desafíos que habían superado y la vida que construyeron juntos. Cada invierno, cuando la nieve cubría el pueblo, recordaban aquella primera Navidad en la que se reencontraron y prometieron nunca volver a separarse. En el corazón de Valle Sereno, bajo el cielo estrellado, vivieron felices, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso a través del tiempo y la distancia.